Hola, hola, buen día. Estamos una vez más aquí platicando con ustedes de los temas actuales y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra fe católica. Hola, Roxo, hola, Dania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Todo muy bien de este lado. Espero que se encuentren bien también ustedes. Bueno, pues miren, este tema en particular no podemos decir que sea tan polémico porque hemos llegado al grado en que ni siquiera lo tocamos en nuestras familias. Muchas veces ni siquiera forma parte de la formación en los hogares y tristemente se habla poco en las mismas iglesias. Y es el infierno. Sí se habla del cielo, se habla mucho, creo que porque el cielo es un lugar donde todos deseamos llegar, pero el infierno es un tema que, que ahora sí que es el intocable. Pero la palabra de Dios es muy clara y en la Biblia se repite más de 100 veces, ya sea la palabra infierno o el castigo eterno. Y la persona que más habló sobre esto fue el mismo Jesús. Y en nuestra religión es un dogma de fe. Como seres humanos nos resistimos a hablar de la muerte. Siempre estamos angustiados pensando qué pasará después de esto. Y bueno, pues no solamente en nuestra religión, sino en muchas culturas, pueblos y en otras religiones se habla sobre un lugar de tinieblas para todos aquellos que hicieron el mal en la tierra. Y bueno, esto es desde Aristóteles, Platón, Cicerón, todos ellos hablaban de ese lugar y luego viene Cristo a decirnos que sí existe este lugar. Entonces sabemos que existe el infierno y el cielo, y que el purgatorio es un lugar intermedio de purificación. Pero ese tema ya lo tocamos la vez pasada, entonces si no nos han escuchado, dense una vuelta por el podcast pasado, que ahí hablamos de el purgatorio. Pero en sí, ¿qué es el infierno para los católicos? Pues nada menos que la separación eterna de Dios, y es la ausencia absoluta de su amor. Eso lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Quien muere conscientemente en pecado mortal sin arrepentirse y rechazando el amor, se excluye a sí mismo de la comunión con Dios. Y pues nos dice la palabra de Dios en Mateo 10:28, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. Entonces, al final de cuentas, nosotros, con nuestro libre albedrío y lo que hacemos día a día, decidimos si nos queremos salvar, queremos pedir el perdón de Dios, o si realmente, pues no nos importa y nos morimos en pecado mortal y vamos al infierno. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho, que tiene que ver con esto del libre albedrío, que dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, al final, va a ser nuestra decisión si queremos pedir perdón o no. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Fíjate, Lucero, que es algo que debemos de tener siempre en la mente, cielo, infierno, juicio, muerte, en nuestra memoria, ¿verdad? Como católicos. Y tener en cuenta que esta vida es pasajera y saber, como decíamos en el tema del purgatorio, ¿verdad? Que nuestras acciones en el día a día de nuestra vida tienen eco en la eternidad, para bien o para mal. Y recordemos también ese texto, ¿verdad?, del juicio final de en Mateo 25, cuando Jesús nos habla, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad les digo, que cuanto hicieron a uno solo de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad les digo, que cuando lo dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaron de hacer. E irán estos al castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. También en la ocasión anterior recordábamos aquel pasaje donde Jesús nos habla del rico Epulón, donde pues nunca se compadeció de aquel que estaba en la puerta de su casa y él se la pasaba en los banquetes. Y entonces podemos darnos cuenta que Cristo está siempre en el más frágil, en el más pequeño, en el más desamparado, en el más ignorado, y muchas veces puede estar en nuestra casa. Muchas veces puede ser aquel hermano o hermana al que no le hablamos, al que no podemos perdonar, o al que somos arrogantes, o que ya se nos ha pedido que cambiemos cierta actitud y nada más por molestar, ¿no? A veces el hecho de querer lastimar, ¿no? Y podemos sorprendernos cuando Jesús nos pregunte, o más bien cuando le preguntemos, ¿cuándo fue que no me di cuenta, ¿no? A lo mejor era un candil de la calle y una super negrura en la casa, una super soberbia dentro de casa y afuera era una lucecilla, ¿no? Que todo el mundo pensaba que era como la reina de la primavera. Y es ese escrutinio, ese examen de conciencia que día a día debemos hacer, ese yo confieso, ¿verdad? En la noche, de decir, a ver, ¿dónde están esas pequeñas raposas? Hay un texto de la palabra de Dios que dice, las pequeñas raposas devastan los campos, y se refiere a esas pequeñas llamitas, que cuando uno acuerda ya está todo el monte incendiado, pero era, de haber apagado ese pequeñita fuego, se hubiera evitado que se incendiara todo, ¿verdad? Y a veces así pasa con los pequeños pecaditos, otro poquito, ¿y qué tiene? ¿Y qué le hace? Y otra vez digo mi comentario agrio, y otra vez, y otra vez. Y no sé, son ejemplos, ¿verdad? Obviamente, hace unos podcasts atrás Lucero decía, bueno, es que nosotros no somos, pues las inmaculadas hablando, no, o sea, tenemos pecados como cualquier otro mortal. Bueno, no lo decía con estas palabras, ¿verdad? Pero estamos aquí para compartir la fe, recordar que tenemos que tener en cuenta que va a haber un juicio y que este camino es para alcanzar el cielo, que esta vida es para atesorar en el cielo, como nos dice Jesús, y no permitir que el demonio nos arrebate lo más precioso, ¿verdad? Que es la vida eterna. ¿Tú qué opinas, Dania? Sí, es correcto esto que menciona Rox. De hecho, podemos verlo en una disyuntiva, ¿no? Vemos claramente, cerca de Jesús tenemos a los apóstoles y podemos identificar a dos. Está Pedro, el que lo niega 3 veces y hay un arrepentimiento, reconoce su falta, se arrepiente y se queda con el maestro, ¿no? Y es la piedra donde se funda la iglesia a partir de un pecador, por decirlo así. Y vemos por otro lado al Judas, el Judas que, como tú bien dices, son esos pequeños pecados que van acumulando, 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 van haciendo el corazón de piedra. Y llega un momento en el que ese corazón ya no le entra gota de bondad, ya no le entra gota de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, al contrario. Y vemos como ese Judas, el que era avaricioso, el que tenía la bolsa, el que echaba mentirillas, y estaba con Jesús, recibía directo la palabra de Jesús, la invitación iba directo también a él, y sin embargo lo rechazó.
ganó ese pecado, ganó esa concupiscencia que había en ese hombre, lo vendió por avaricia, se dio cuenta de su error, pero decidió rechazarlo. No se arrepintió, no buscó el perdón de Jesucristo y decidió un final fatal que fue ahorcarse. Tenemos que tener claro que, que si bien decía Lucero, el infierno, cielo, purgatorio, son dogmas de fe, que es aquel conocimiento que nuestra iglesia se da y que como cristianos católicos debemos de creerlas porque son, o sea, existen. Entonces tendríamos que tener en cuenta y conocer e informarnos qué es cada una de ellas, porque el arrepentimiento de Pedro pues lo llevó a ser santo, el rechazo de Judas a Jesús al suicidio, al rechazo total de Dios. Si en esta vida nosotros rechazamos a nuestro Señor, rechazamos el amor de Dios, el amor tan infinito y grande que Dios nos da, pues ¿qué podemos esperar de la vida eterna, no? Pues realmente eso es lo que nos va a quedar. Una vida eterna sin Dios, sin absolutamente la brizna de Dios. Aquí pues vemos, no sé, me imagino el cielo, vemos los árboles, vemos los animales, las personas, las cosas buenas que tiene la vida, son las pinceladas que Dios nos va poniendo. Bueno, pues aquel infierno yo lo imagino simplemente sin nada, absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida lo rechazamos, en la vida preferimos las cosas que nos llamaban la atención sin pensar que nuestra alma se podía perder. Entonces, sí tenemos que entender que aunque sea un dogma, lo tenemos que asimilar, lo tenemos que tomar con conciencia la existencia del infierno y tener en cuenta que sobre aviso no hay engaño. Dice aquí un texto que me encontré, dice, el infierno es una consecuencia de la decisión voluntaria del hombre que se aparta de Dios. En esa inteligencia y voluntad, pues el hombre decide rechazar totalmente a Dios y decir, no te quiero Dios, no te necesito, hasta un ladito, yo sigo mi vida. Dice aquí, nadie está seguro pensar el caso de Judas, que fue llamado por Jesús y lo siguió ilusionado al principio. Pudiera ser el caso de muchos de nosotros, pero que poco a poco fue pareciéndole mal lo que predicaba el maestro. Esto no me acomoda, esto no me gusta, esto me cuesta mucho trabajo, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué la misa? ¿Para qué la oración? ¿Para qué los rezos? ¿Para qué ser bueno con mi hermano? ¿Para qué ser bueno con él en mi familia? ¿Para qué ser obediente? ¿No? Como que eso no me gusta, Jesús, y se van apartando, nos vamos apartando y viene ese endurecimiento del corazón. Y pues ahora sí que no lo vamos a entender, ¿verdad? Yo creo que hasta el momento en que nuestra alma esté presente en ese juicio personal y después en ese juicio que va a ser universal para todas las almas. Y bueno, a mí ese evangelio que tú acabas de leer, Rox, a mí sí me pone la piel chinita. Y digo, el día que Jesús, ver su imponente presencia, omnipresencia, y ver aquello, pues con esta mente tan corta y tan humana, pues que te diga, aléjate de mí, maldito, realmente son palabras mayores que deberíamos de tener muy en cuenta, que deberíamos de analizarlas y de decir, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiero realmente eso? Debo de creer en el cielo y en el infierno para poder ganar el cielo. Por ahí hay un himno de la liturgia de las horas que es hermoso y dice, aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Sí, es decir, que anheláramos realmente sin temer una cosa o la otra, amar la presencia de Dios, valorar el amor de Dios, pero pues bueno, como decíamos al principio cuando estábamos preparando esto, decía, pues si no hubiera infierno, que hubiera venido Cristo, tú lo mencionabas, Rox. Entonces, son palabras y son estados a los que nuestra alma va a llegar y que de alguna forma o de otra en diferentes
maneras el ser humano las cree y las ha creído desde antiguo. Ya vemos las culturas, ¿no? Cómo preparaban al ser humano para la muerte, porque sentían, presentían que no era el final. Entonces, no hay un final para el alma, hay una vida eterna. Y de cada persona, pues, ¿qué quieres? ¿Ir al cielo o ir al infierno? Realmente es triste como en las familias, a veces los papás hacemos un chiquito, ¿no? Estas palabras y no se las decimos tal cual a nuestros hijos o a los catequizando, si eres catequista. Hay cielo y hay infierno. Y al infierno van los que deciden no estar con Dios porque se portan mal y hacen las cosas contrarias a lo que Dios te dice. Al cielo van los que se portan bien, los que quieren estar con Dios, porque el infierno será la total ausencia del amor de Dios. Entonces, si vemos, ya ustedes han dado estos puntos clave, ¿no? Como en la Biblia se menciona tan claramente, como Jesús lo habla tan claramente, y yo creo que es algo que deberíamos de enseñar, de tener en cuenta, no para temerlo, sino para hacer las acciones necesarias en nuestra vida, en vida, para poder alcanzar el fin último. Somos creados por Dios, llamados a regresar a su presencia, pero tenemos toda una vida para decidir. Y fíjate, Dania, yo quisiera comentar que en efecto, si bien es cierto que Dios nos da la libertad aquí en la tierra y nos da a conocer sus mandatos, su palabra, nadie sabe dónde están las almas. Eso sí tenemos que tener como bien claro, porque yo veo, y más últimamente, hay muchos hermanos tentados a decir quién, quién va al cielo y quién no. Y eso es, pues, querer caer en la tentación de, como nos decía Satanás, y seréis como Dios, ¿no? O sea, hay un texto de la Biblia donde dice que solo Dios es juez, solo Dios es juez. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que ser los inquisidores de nuestra propia alma, decía Santa Teresa. Yo misma soy mi propio inquisidor, decía. Entonces, bastante tenemos con nuestros pecados y con ser vigilantes de nuestra alma, sin caer en los escrúpulos, ¿verdad? Porque eso también viene del demonio, el darle demasiado espacio al demonio en nuestros pensamientos y pensar que todo es diabólico. Eso no es de Dios, eso es un engaño de Satanás también. Es decir, si una persona llegase a quitarse la vida, solo Dios sabe qué hay en el corazón de esa persona. Y si una persona aparentaba ser muy buena, pero a lo mejor dentro de su corazón vivió con un rencor y jamás perdonó, a pesar de que sabía que tenía que perdonar y nunca confesó ese pecado, pues está pecando contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice Jesús, podrán insultarme a mí, ¿verdad? Pero quien peca contra el Espíritu Santo no puede recibir el perdón. Entonces, el juicio de las almas le corresponde solamente a Dios. Eso no es porque lo diga un papa, eso no es porque lo diga alguien. Tampoco los dogmas son ocurrencias de la iglesia, sino porque el mismo Cristo los dijo. Ahorita en el texto que acabamos de escuchar, es porque Jesús te está advirtiendo. Para eso precisamente he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino a cargar con nuestros pecados y dar muerte al pecado en la cruz. Y él, dice la misma Sagrada Escritura, él se hizo pecado. Él no cometió pecado, pero él asumió todas nuestras culpas para liberarnos del yugo de la esclavitud eterna, del infierno. Entonces, pero es nuestra libertad, con nuestras acciones, con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, abrazar la voluntad de Dios o con toda conciencia rechazar la voluntad de Dios. Y al final de los tiempos, ahora sí que uno no sabe qué pasó, si atropellaron a una persona y le quedaron los últimos instantes, no lo sabemos, pero no podemos vivir con dejadez. Es decir, no sabemos si en el último momento se arrepintió y está en el purgatorio, por ejemplo, no lo sabemos, pero no podemos vivir con la dejadez o el fodonguismo de decir, pues en el último momento me arrepiento. ¿Sabe? ¿Quién sabe? Por eso, una de las promesas del rosario es
que no moriremos sin los sacramentos, ¿verdad? Sin la unción, o sea, no moriremos tampoco de muerte repentina, o sea que va a haber una oportunidad, ¿verdad? De pedir perdón si somos asiduos al rezo del rosario. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. Entonces, las apariencias engañan, pero nadie puede engañar a Dios. Y por eso es que es dogma, porque Cristo mismo viene a abrirnos las puertas del reino de los cielos. Él mismo, lo recordamos en el credo de los apóstoles, Él baja al lugar de los muertos y, y luego ya lleva consigo a los justos y ahí nos espera. Él nos dijo, les tengo unas habitaciones esperándolos. Si no fuera así, no se los diría, dice. Entonces Jesús en continuos textos nos repite una y otra vez que cuidemos nuestra alma, que el infierno existe y que también está el cielo y que para eso vino, porque Él es el camino al Padre y no hay otro. También yo quisiera comentar aquí un texto del Apocalipsis. Dice, a mí me encanta este texto. De hecho, en este pequeño cántico del Apocalipsis se le llama el juicio de Dios. Apocalipsis 11, 17, 18, 12, del 10 al 12. Lo voy a leer directamente de la liturgia de las horas porque ahí es donde lo recordamos. Dice, gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones y llegó tu cólera. Y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de tu Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto a mí me encanta porque es ya verte en esa Jerusalén triunfante, bueno, al menos como testigo, ¿verdad? Porque todos vamos a estar ahí vivos y muertos, ahora nos vayamos a ir, pues la vida es eterna, ¿no? Y también nos dice en Apocalipsis 21, dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Entonces aquí también, pues es ya el final, ¿verdad? En Apocalipsis, ya cuando venga Cristo y vuelva con toda su gloria, y dé a cada quien lo que le corresponde, y la alegría de saber que toda lágrima será enjugada, toda tristeza se irá, todo sufrimiento ya no habrá. Cuando estaba Adán y Eva, antes de caer en el pecado, no había sufrimiento, no había dolor. Hasta después del pecado, entonces viene la fatiga por el trabajo, viene el dolor por el parto. Pero ya una vez que sea la iglesia triunfante, ya una vez que lleguemos a la patria celestial, si así ocurre, entonces ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto. Y esa es nuestra esperanza. Dice Santa Teresa algo bien interesante, como tú decías, Dani, o sea, aunque no hubiera cielo, no hubiera infierno, ella se deleita en amar a Jesús que tanto ha dado por nosotros, ¿verdad? Ese sacrificio en la cruz, al contemplarlo en la cruz. Y de hecho aquí tengo un himno de ella, Muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa de Jesús. Dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor,
porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión en el amor con que yo vivo, hace a mi Dios mi cautivo, y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión, ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros, en que está el alma metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Bueno, en este escrito de Santa Teresa de Ávila vemos cómo ese deseo de, de estar en la patria eterna, en la patria celestial, y de tener esa conciencia de que esta vida es para morir, hay que morir para vivir, nos lo dijo Jesús. Y si el grano de trigo no muere, entonces no puede dar fruto. Y también San Pablo comparte como algo muy parecido a este sentimiento, que es el mismo espíritu, ¿verdad?, de que habita en la iglesia, el Espíritu Santo, que dice San Pablo: Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros, y persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre vosotros. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos ese mismo sentir de esas almas que viven en santidad y que a San Pablo lo que le detiene es su apostolado de querer que otras almas se salven. Entonces, dice también la palabra de Dios: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente ser igual a Dios. Y cómo Jesús se abajó para salvarnos, o sea, hasta una muerte de cruz, dicen Filipenses también, para llevarnos a Dios. El asemejarnos a Jesús también nos da esos sentimientos de Jesús, de parecernos a Él, y por eso los santos pues querían estar con Jesús ya, pero es esa disyuntiva de querer hacer el bien y andar de continuo como Él anduvo, como también nos dice su palabra. ¿Qué opinas, Lucero? Fíjate que cuando dijo Dania y luego tú volviste a decir de que pues realmente nosotros no podemos juzgar, ¿no? Quien nos va a juzgar es Dios, porque no sabemos quién se arrepiente al final, y entonces no sabemos quién va al cielo, quién va al infierno. Tenemos ese ejemplo tan claro al final cuando Jesús ya, poco tiempo antes de morir, que está crucificado y tiene a los dos ladrones al lado, ¿no? Y uno de los malhechores colgados, pues le insultaba y le decía: no eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Entonces creo que ese es el ejemplo de la persona que rechaza a Dios y, y que no quiere seguir su palabra. En cambio está el otro que le dice: es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos, en cambio nada malo ha hecho. Entonces, tenemos del otro lado a quien se arrepiente, porque justo voltea y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y al final vemos ahí el acto misericordioso de Jesús, ¿no? Que le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos el ejemplo de quien al final, después de toda su mala vida, se arrepiente y quien realmente muere sin arrepentirse. Y son las dos caras de la moneda. Pero también esto no quiere decir que si cometemos pecado, ya es segurito que nos vayamos al infierno. No, por eso tenemos los sacramentos. Por eso como cristianos tenemos que buscar siempre estar bien con Dios, cumplir con lo que es la confesión, con lo que es la comunión, tratar de no pecar, que la verdad es muy difícil, porque así como decías, hay cosas en las que caemos y recaemos una y otra vez, y
una manera fácil es huir del pecado, ¿no? Porque pues muchas veces estamos tentados y mejor hay que huir de esas tentaciones y tratar de vivir una vida seriamente cristiana. O sea, no pongamos los pretextos de porque todo el mundo lo hace, porque está de moda, porque es lo de hoy, porque somos unos anticuados. No, o sea, simplemente hay que tratar de vivir como nos dice la palabra de Dios y estudiarla, descubriendo las maravillas que Dios nos ofrece. Y hay una frase de San Agustín que habla acerca de esto, de su conversión, que dice, todavía ando en guerra conmigo, ni estoy reformado totalmente conforme a la imagen de mi Creador. He comenzado a ser resculpido y al paso que voy mejorándome, siento desagrados de lo deforme. Luego, mientras vivo aquí, ¿qué esperanza tengo? Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Gime aún con tus heridas, mortifícate y desagrádate a ti mismo. Y San Juan Pablo II también en lo que él decía, no hay pecado que no pueda ser perdonado si nos acercamos al trono de la misericordia con un corazón contrito y humillado. Ningún mal es más poderoso que la infinita misericordia de Dios. Entonces, pues, en todo esto sabemos lo que es el infierno, que podemos llegar ahí, si estamos en pecado mortal, que no nos arrepentimos, pero también tenemos la gracia de conocer lo que podemos seguir, el camino que es estrecho, pero que podemos ir poco a poco para ganar el cielo. Y bueno, como la otra vez decíamos, me doy de santas, llego al purgatorio, ¿verdad? Pero trabajar para ir al cielo y ya, pues ya que nuestro purgatorio no sea tan enorme, pero sí haciendo esa vida cristiana que necesitamos y sobre todo transmitirla, hacerla del conocimiento de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, porque como les decía al principio, es un tema que no se toca. Entonces, al no tocarse, hay un desconocimiento total de y ya no se cree y ni siquiera se sabe de lo que es el infierno. Entonces, creo que es muy importante, como decía Dania, hablar, o sea, hay un cielo y hay un infierno, ¿a dónde nos queremos ir y qué es cada uno? Y el infierno es la ausencia de Dios. Y los grandes santos, que son los que han tenido visiones del infierno, todos los describen como ese lugar de sufrimiento. Y no solo los santos, sino también los exorcistas, pues que a veces cuando están, valga la redundancia, en un exorcismo, hablan con los demonios, aprovechan para hacer algunas preguntas y pues eso, o sea, siempre coincide la visión de los santos con esto de los exorcistas en que es un lugar de sufrimiento total y sobre todo que están odiando todo el tiempo. Yo no me puedo imaginar lo que es que todo el tiempo estés odiando algo. Entonces, creo que debemos de trabajar para ser mejores cristianos y poder alcanzar el cielo. También luego estos temas, como ya hemos comentado, ¿verdad? En otras ocasiones, a veces dan como que cierto temor, ¿no? Como que, ay no, el chamuco, qué miedo. Pero entre más profundizamos en el amor de Dios, el miedo se va, se va, se va. Entre más meditamos su palabra, entre más nos damos cuenta de que es que derramó su sangre. O sea, dice San Pablo, nada nos podrá apartar del amor de Dios, y ni siquiera el mismo pecado, nada te puede apartar de su amor. Y Satanás, ciertamente, yo recuerdo a una religiosa que nos decía que es interiorizar en nuestras debilidades a veces es como meterse un bote de basura y sacar como que pues pura basura y eso es como deprimente, ¿no? Y ella decía, nunca vayas a tu interior si no le pides al Espíritu Santo que te acompañe. Siempre ve con el Espíritu Santo, siempre ve, porque siempre es necesario mirarnos como Dios nos ve. Y Dios nos ve con mucho amor, porque nuestra mirada humana es muy inmisericordia para con nosotros y para con los demás. Por lo general así somos, ¿verdad? Por nuestra concupiscencia. Pero
cuando empezamos a vernos con la mirada de Dios y empezamos a ver a nuestros hermanos, incluso a los que nos hacen daño, Dios lo ama, así como me ve a mí, también lo ama a Él, etcétera, etcétera. Entonces nuestra mirada se empieza a transformar y empiezan a irse los juicios, empieza a irse tanto para nosotros como para los demás. Dice San Pablo, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Palabra de Dios. Esto es muy liberador. Vemos cómo los santos ya tienen esa conciencia de esforzarse nada más y confiar en el amor de Dios. Esforzarse y confiar, o sea, no vivir con miedo. Me acuerdo de esa anécdota de las florecillas del libro de San Francisco de Asís, donde un franciscano, de los que se fue a seguir a San Francisco, empezó a ser atormentado por una aparición de Cristo, pero esa aparición le decía, no te vas a salvar ni tú ni San Francisco, ya deja de mortificarte, no vas a lograr nada, se van a ir al infierno. Entonces, él pues empezó a amargarse mucho y a entristecerse, y San Francisco de Asís empezó a notar que su hermano estaba raro, ¿verdad? Entonces se acercó a él y le dijo, ¿qué te pasa, hermano? Y le dijo esto, y le dijo, mira, cuando vuelva a aparecer ese Cristo, le dices, apártate de mí, Satanás, porque lo que viene de Dios da paz. Y a mí se me hizo muy fuerte esta experiencia, porque es verdad que Satanás se disfraza de ángel de luz y a veces se disfraza de buenas intenciones. Vuelvo, por ejemplo, a lo de los escrúpulos o de ser muy quisquilloso con el hermano y ser un juzgador de las acciones de los demás. Por eso Santa Teresa de Ávila decía, soy mi propio inquisidor. Y revisando nuestras propias intenciones, pues no te puedes hacer tonto. Y eso te ayuda a vivir libre, a vivir en transparencia delante de Dios y de los demás y decir, pues sí, la regué, sí me equivoqué, sí, no soy un molde perfecto, no soy un derroche de perfecciones, no, es decir, entre más conscientes somos de nuestra fragilidad, es más fácil que se rompa el barro otra vez, que para que Dios lo vuelva a moldear otra vez, que agarre el barro y otra vez vuelva el alfarero a empezar y no pasa nada, porque todos somos vasijas agrietadas, imperfectas, y esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y esto parece que vuelvo al tema de las personas que se quitan la vida. Yo sé que es un tema muy, muy profundo y muy doloroso. Recuerdo en una ocasión que mi mamá me platicaba que Sor Faustina le preguntó a Jesús qué pasaba con esas almas, y Jesús le dijo, te pido que no te metas en mi misericordia. Entonces, volvemos al punto, solo Dios es juez y Señor, y la verdad es que las personas que llegan a esas situaciones, bueno, ahora se sabe más de dónde viene la depresión, ¿verdad? Ahora se conoce un poquito más que faltan sustancias en el cerebro, y también muchas veces esas personas llegan ahí por mucho desamor alrededor o por muchas situaciones muy frustrantes en su vida. Pues solo Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas, y lo dice la misma palabra de Dios. Y pues nada, o sea, vivir sin miedo. Dios es, no hay nadie que nos ame más que Él, y por eso en su confianza está nuestra salvación. Confiar en Él, y pues por eso le dice a los apóstoles, esfuércense, échenle ganas, pero como nos ha enseñado siempre la Iglesia, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y síganos por las redes sociales, nuestras redes Legado de Siena, en Instagram y en Facebook, para mandarles imágenes y poner más en contexto lo que estamos hablando y citarles los libros que decimos. Y bueno, pues los esperamos el siguiente jueves para escucharnos con otro capítulo más. Basta de silencios, gritad con 100,000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido.